Ahora, bueno, vamos a darle la bienvenida a un querido amigo, uno de los grandes escritores, periodistas, analistas económicos, un hombre que tiene una alta trayectoria y que tiene realmente una entereza impresionante, porque hoy lo voy a hacer público. Por ahí él se enoja, pero yo lo voy a hacer público. A pesar de que no se sentía bien, no arrugó y dijo, bueno, no lo vamos a hacer en vivo en directo, pero vamos a estar charlando igual al aire. Él es el señor Luisito Beldi, ¿eh? ¿Cómo estás, Luis? Un millón de gracias por acompañarnos, ¿eh? Difícil a veces cuando uno realmente, lo hablábamos fuera del aire, tiene algún tipo de dolencia, de malestar, estas cosas sencillas, pero que lo tiran a uno, ¿no? Y uno, bueno, a pesar de todo, está ahí siempre tratando de poner la mejor onda, como en tu caso, así que te lo agradezco de corazón, ¿eh? No, por favor, estamos viviendo una vida a la que no estamos acostumbrados y pagamos consecuencias. Sí, el COVID nos ha cambiado a todos. Tremendo, ¿no? Este estrés también, Luis, que estamos teniendo, y más la gente que estamos corriendo muchas veces en horarios increíbles, como nos pasa a muchas personas, te van como desestabilizando, ¿no? O sea, no tanto, digamos, en la parte emocional, pero en la parte de salubridad, ¿no? En la parte física, ¿no? Es un combo. El mundo en general, como es una enfermedad que no solo afecta pulmones y corazón, sino también al cerebro, porque necesita oxigenación, se sintió vulnerable frente a este virus. Sí. Y cambió su mentalidad. Claro. Cambió, por ejemplo, hoy perdimos la noción del tiempo, que antes lo teníamos exactamente medido. Y yo me doy cuenta, pero en Argentina tiene un valor agregado, porque a toda esa tensión que trajo la enfermedad, tenés todo el otro combo, todo lo que padecimos por la mala gestión de la enfermedad, se le suma que vos tenés un país sin futuro, o sea que no ves el futuro. Impredecible, cuando ¿no? a una persona le quitas el futuro, le quitas la vida, porque el futuro es el lugar que vamos a habitar. Claro, tal cual. Y qué complejo es, ¿no? Porque yo te decía eso, bueno, porque uno siempre trata de ponerle buena onda, tener la mayor fortaleza, pero nos pasan todas estas cosas, producto de la inoperancia y de la insensatez que tienen también aquellos que deberían tener otro tipo de actitud, ¿no? Más raciocinio, más coherencia en un montón de cosas, y sin embargo, viste, parece como que a propósito fogonea más la compleja situación que tenemos, ¿no? Es una paradoja increíble, ¿eh? Es parte de un plan que está dando resultados. Este plan comenzó con gestionar la ignorancia, es decir, alejar a la gente de la cultura, del saber, en los colegios, adoctrinarlos, quitarles conocimientos, enfocarlos en una dirección. Para eso pusieron al servicio de la educación paca paca, canales, programas, profesores que maltratan a los alumnos y no piensan como el gobierno. Pusieron toda una cultura de que el que escribe con el gobierno está fomentando el odio y le puso el arma a quien atentó contra la presidente. Es decir, están desarmando a la sociedad. Entonces los futuros gobernantes van a ser tan incapaces como estos, porque cuando vos haces un credo de ignorancia, es porque sos ignorante. Y esta ignorancia nos lleva a que hoy no nos asombre el 50% de la pobreza, que los piqueteros te corten la calle o tomen los accesos a la ciudad sea algo normal, y estamos viviendo una absoluta anormalidad. Nos quieren quitar la palabra, porque dicen, la ilustración de Tela en un artículo sobre el odio, de un revólver con un micrófono en la punta, para señalar a que el asesino le pusimos el arma nosotros los periodistas que estamos en contra. Tiene una gravedad realmente muy alarmante, ¿no? Sí. Es que no tiene realmente una razonabilidad mínima y elemental, ¿no? ¿Qué nos ha pasado, Luis? ¿Qué ha pasado que la sociedad, que nosotros, los ciudadanos, hemos permitido llegar a esta situación? Porque producto justamente tal vez de la falta de participación de muchos, estamos atravesando esta situación que no es única, pasa en otros países, pero aquí como que cada vez se profundiza mucho más, ¿no? Por el guitarreo, la mentira, el engaño. Hay cosas que uno no las termina de entender, ¿no? Por más que intente hacerlo, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que
acá te han dado una carnada que fue el populismo, que se puede vivir fácilmente sin trabajar. Ajá. Y eso es irresistible para los sectores de menores ingresos. Claro. Y entonces empezaron a votar eso. Y como estaban las hojas $600 en su momento, no había problemas en tirarle la plata de los aviones sobre los barrios más pobres. Cuando se acabó la soja, ahí empezó se apoderaron del sistema privado de jubilación. Porque el subsidio no es un subsidio, es un soborno a los más pobres para que voten al gobierno, es un soborno colectivo. ¿Cómo se puede hacer entender a la ciudadanía el tremendo error en el cual hemos permitido caer, producto también de esta insensatez? Pero por ahí puede haber mucho que dice, bueno, pero justo ustedes lo están diciendo también, ¿no? La falta de educación, la falta de concientización, la pobreza expoliada por los propios pseudo dirigentes, los papás salvadores, como les llaman algunos, por conveniencia. No termina esto en una situación de coherencia y de razonabilidad. A la larga o a la corta esto se termina, ¿no? Y se logran ver con dureza los padecimientos que empieza a tener parte de esa población que admitió por consecuencia este tipo de cuestiones, ¿no? Mira, esto es como perder una guerra y tener que reconstruirte. Ajá. Y entonces empezás a encontrar con que la gente que te tienen que ayudar en la reconstrucción no está acostumbrada a trabajar porque así no tiene la cultura del trabajo y no puede cumplir un horario de 9 a 17 porque toda la vida vivieron del subsidio del trabajo en negro, de colgarse de la luz. Claro. Entonces, ¿cómo le decís a ellos que tienen que entrar en un sistema? Mira, en Chile pasó, vivieron este proceso al revés. Chile tenía ricos y pobres, no tenía clase media. Claro. Con la democracia y a partir de Pinochet, aunque a algunos no les guste, apareció una clase media y una clase pobre más fortalecida porque le dieron un sistema de viviendas de módulo donde podía agrandarse la vivienda si el tipo trabajaba y le agregaba módulos a esa vivienda. Exacto. Así surgió una clase media. Esa clase media, como empezó a pagar impuestos, empezó a reclamar mejor educación y tuvieron tomas de calles y protestas para que mejore la educación. En Brasil, cuando se sacó a 23 millones de personas de la pobreza y se las ascendió a la clase media, hicieron hasta manifestaciones en contra del Mundial de Fútbol, querían saber cuánto costaba. Vos nunca te hubieras imaginado que en Brasil hubiera habido manifestación de indignados por el costo del Mundial de Fútbol de Brasil. Fíjate cómo son los procesos opuestos en los que se educa a la gente empieza a reclamar porque quiere saber el destino de su dinero, de sus impuestos. Acá los que pagamos impuestos somos 4 millones de personas que mantenemos a 22 millones que no trabajan. Claro. Entonces eso es imposible de que tenga una continuidad, una razonabilidad, no de ninguna manera se puede lograr. La cuestión justamente de la falta de participación de la sociedad, evidentemente es gran culpable de esto que estamos atravesando, que duele porque justamente marcábamos casi este 60 de pobreza que está ahí latente, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando los salarios igualan a los subsidios, uno quiere ser subsidiado porque a raíz de los impuestos que te cobran para mantener a los subsidiados, vos no podés pagar más salarios de lo que pagás. O sea, es un círculo vicioso que se retroalimenta. Pero ya hay que emitir dinero porque no tienen caja, entonces viene la inflación y la inflación empieza a destruir a todos. Si en un momento no parás esta destrucción, el destino va a seguir el aumento de pobres. Entonces creo que las sociedades necesitan ser castigadas brutalmente para reaccionar. ¿Reaccionará la sociedad en esta situación que está atravesando? ¿Crees de que llevará a tomar conciencia? Porque si no, como que hay una jugarreta permanente de los supuestos papás salvadores que se van turnando, van rotando en el poder, pero cada uno que ingresa comete mayores errores, ¿no? Generan mayores atropellos contra el propio ciudadano porque está como desestabilizado, ¿no? Han logrado y conseguido el objetivo un sector de la dirigencia que se ha metido y que de alguna manera se ha apropiado indebidamente
del poder democrático que tendría que existir en el país y que lo vemos que cada vez está fallando un poco más? Mira, el Es duro esto, populismo, ¿no? el Es triste decirlo, pero socialismo, el es así. comunismo, todos usan la democracia como caballo de Troya para llegar al poder. Ahora, la economía tiene sus propias leyes. Vos podés llegar al poder, podés hacer toda esa demagogia en aras de la igualdad, de la ayuda a los que menos tienen, pero en un momento la economía te acorrala contra la pared y la economía, a medida que vas eludiendo sus leyes con cepos, con controles, con intervenciones, se va haciendo un monstruo más fuerte. Entonces ese monstruo te obliga a emitir, te obliga a endeudarte, y llega un momento que el modelo se quiebra. Y ahí te tenés que enfrentar a un ajuste sí o sí, Fuertísimo. que ya lo tenemos. Claro. De hecho, aunque no hagan el ajuste, ya viene el hecho de ganar poco y comer poco, hace que se inventen más impuestos, que todo sea más caro. A ver si vos te crees que te regalan la luz, el gas. Nada, al contrario. No, lo pagás en el supermercado con los mayores precios, la diferencia de tarifas, porque el supermercado está lleno de productos que tienen impuesto. Un paquete de galletitas tiene el 60% de impuesto. Por eso es una locura. No me regales la luz, no me regales la nafta, no me regales nada, pero no le pongas impuesto a los alimentos. Pero lógico, ahí está. Ahí está. O sea, esto que vos con absoluta racionalidad lo planteás, hay mucha gente que lo conoce. ¿Por qué la mente en la cabeza de esta dirigencia perversa que tenemos, que parece que cada vez le gusta más la joda, porque ha habido un aprovechamiento de especular y de fogonear a la población vergonzosamente, sigue insistiendo con esta fórmula, ¿viste? Porque eso hoy por hoy se está notando fuertemente, porque la debacle económica de la Argentina cada vez es más violenta, más impactante, ¿no? ¿No les interesa nada esta dirigencia política? Porque, viste, una vez, no sé, se me cruza en la mente, ¿no? Lo que hacía, por ejemplo, Ramos, el generador de ámbito financiero donde vos formaste partes. ¿Te acordás de las famosas charlas de Quincho que planteaba estos desfasajes que tiene la dirigencia política de la Argentina? La visión que él tenía, que planteaba y bajaba alineamiento, tal vez para hacerles tomar conciencia, ¿no? Porque viste que hoy también se habla mucho de la falsedad y se acusa a un sector del periodismo de manipular cierta información. Pero ¿no hay demasiada hipocresía de parte de estos dirigentes que han embarrado la cancha constantemente? Sí, el objetivo del populismo es ese. Es el poder por el poder en sí mismo. Por supuesto con una dirigencia corrupta, porque un tipo sano no sabotea la educación. Un tipo sano no persigue al periodismo. Un tipo sano no acusa a los periodistas de poner el revólver en la mano del que agresor, ¿no? Dispara a Cristina. Ahora fíjate, para justificar todo eso están tratando de armar un gran complot. La banda de los copitos, la banda de los algodoneros, ya empezaron. La ramificación, una mujer que tiró un papelito y que otro lo recogió y después lo tiró a la basura, están investigando el origen de eso. A la chica que vende algodón en la calle la trasladaron con un ejército de una payasada total, ¿no? De patrulleros, celulares. Al pibe también, ahora a Cristina le van a poner 193 custodios. Nos toman de idiotas, y quedamos a merced de los delincuentes. Claro. Eso de tomarlo de estúpido, ¿no? Sí. Ahora vos fíjate que, a ver, aquellos que hemos visto transitar y los cambios de cargos de los mandatarios, de los caudillos que ha tenido la Argentina, algunos razonables, otros vergonzosos, muchos inoperantes, impresentables, como los que han transitado en los últimos años, en estas décadas en la República Argentina, que realmente tienen una actitud de inmoralidad, pero algunos por lo menos se plantaban y ejercían algún mensaje o difundían algún mensaje que medianamente daba cierta claridad a la sociedad. Podemos discutir lo que hacía Menem, podemos discutir lo que planteó Alfonsín en su momento en la recuperación de la democracia, los procesos posteriores desde la Rúa con el accionar de Chacho Álvarez, el paso de Néstor Kirchner, el pingüino que también fue intentando navegar las aguas lo mejor que podía, lo que pasó con Cristina, todos los procesos intermedios que hubo y llegado a la etapa de Macri
la presión de Cristina Kirchner y el manejo actual que tiene el actual mandatario Alberto Ángel Fernández. Hay unos procesos institucionales que han marcado a la Argentina justamente por ciertos manejos de inmoralidad, ¿no? De perversidad, de corruptela. Eso realmente ha perjudicado totalmente a la República, Luis, ¿o me equivoco? Mira, te voy a dar un ejemplo que son las matemáticas. Cuando vos te dan para resolver una ecuación, sí. Eso puede tener 2, 3, 4 incógnitas. De acuerdo a eso, todo el pizarrón lo vas poblando de números para llegar a un solo número que es el resultado. Sí. Bueno, todo lo que pasó en Argentina, este es el resultado de los últimos tiempos. Lo puedes resumir en esto. O sea, no tenemos presidente, tenemos una vicepresidenta que lo único que le interesa es su situación judicial, no la económica. Tenemos un ministro de Economía que está viviendo una luna de miel, cobrando por adelantado lo que tendría que cobrar a lo largo del año, porque después no va a haber soja para liquidar, ni va a haber dólares, y van a seguir importando y hay que seguir viviendo. Y entonces, ahí es cuando ves que no podés pensar más allá de un mes. Claro. Porque o sea no que sabés la qué va a película... pasar al mes siguiente. Cada día es una aventura nueva. Ahí está. No sabés qué medidas van a salir. Claro. Es una película que no tiene final, ¿no? O sea, no tiene un guión, no tiene un programa justamente de establecer técnica y operativamente lo que es necesario implementar para ordenar las cosas, ¿no? Es que cuando vos pones regulaciones para alterar el curso de la libertad, la regulación es una limitación a la libertad. Sí. El cepo es una limitación a la libertad cambiaria, la libertad de mercado y todo. Después tenés que seguir poniendo más y más barreras, porque la libertad siempre reclama su espacio y va haciendo cada vez más fuerza, y vos le pones más barreras hasta que estalla. Entonces, ¿qué pasa? Todos los días hay una medida nueva. Entonces ya te quedan sin futuro. Al no tener futuro, no viene nadie a invertir. Al no venir nadie a invertir, no se crean nuevos puestos de trabajo. Al no crearse nuevos puestos de trabajo, el Estado se transforma, y los gobernadores y los municipios, en empleadores. Y todo eso lo paga la poca gente que queda en el sector privado. Es una cadena imparable, ¿no? La maquinaria del impedimento, la máquina de meter palos en la rueda, que ya lo tiene desde hace tiempo la Argentina, en vez de generar alternativas productivas. No puedes tener gobernadores feudales, intendentes con 35 años en el cargo, gobernando hace 35 años. Es vergonzoso esto que tenemos, ¿no? O sea, es volver a la época, por ejemplo, no sé, de lo que pasó en la AFA con Mariano Grondona, ¿no? O sea, vamos a poner ejemplos. Vos sos un hombre que venís trabajando hace muchos años, investigando, desarrollando una literatura con un concepto muy particular. ¿Esto te ha producido situaciones impactantes cuando, por ejemplo, ves los procesos que ha tenido la Argentina de una manera vergonzosa, donde también convengamos que hay un complot de los grupos corporativos mediáticos que se prestan a este juego para distorsionar la información? De alguna manera tenemos que hacernos responsables, no de acuerdo a lo que plantean los obsecuentes y manipuladores de los gobiernos de turno, como todo esto que inventaron o que intentaron generar con el odio para generar justamente que la población esté en contra de algunos sectores de los medios de comunicación que desinforman, pero otros no lo hacen de esa manera. Tienen una transparencia, como en el caso tuyo y de muchos, porque son varios, por suerte todavía los comunicadores, que intentamos bajar un lineamiento para que la gente despierte y analice como corresponde la data que circula y no se deje presionar o condicionar. Esto ha sido una situación tremenda en la Argentina, ¿no? No, porque los ratings de los noticieros, todo lo que es información ha bajado el nivel de público. Totalmente, sí. Están desinformados. Mira, de hecho te cuento que en las redes, por ejemplo, cuando terminó el alegato de Luciani y el lunes empezó el de la defensa, dijeron, el periodismo, decían en Twitter, cómo cubrió todo lo de Luciani con lujos y detalles y no cubre las pruebas que defienden a Cristina Kirchner. Y había que explicarle que se hizo la misma cobertura, nada más
que la declaración de las pruebas duró 2 horas y Luciani declaró 9 horas por día durante 5 días. Quiere decir que ni vieron la televisión, ni vieron nada y ya opinaron. Por eso ahí tenés un efecto muy impactante, ¿no? Haciendo la relación de esto que yo te comento, ¿cómo ha influido eso, ¿no? Notablemente en la actitud de la gente que de alguna manera hoy por lo menos está despertando. Cuando quitas la cultura le quitas el acceso a la información. Ajá. No quieren leer, no quieren informarse. Sí. Entonces el pensamiento se transforma en una ideología, en un fanatismo, y el fanatismo transforma un partido político como el kirchnerismo en una secta. Uh-huh. ¿Eso es de alguna manera posible de revertir, Luis? ¿Crees de que hay alguna herramienta para acercarle a la sociedad y permitirle que despierte y se saque las vendas de los ojos para poder transitar un posible camino de recuperación real del país? Mira, si aparece un gobierno que dura tanto tiempo como los gobiernos populistas, aparece un gobierno coherente, uh-huh, que tenga que gane elecciones como tantas como ganó el populismo que lo destruyó, sí. Uh-huh. Pero si vamos a seguir alimentándonos de populismo, vamos a ir teniendo un éxodo tan grande de gente como nunca se vio en la historia argentina, y de gente, primero se va la gente preparada, la que le pagamos con impuestos su educación. Antes de ellos se fueron los más ricos para no pagar los impuestos de la Argentina, o sea que descapitalizamos el país. Y ya hay encuestas, los chicos de 5º año, el 70% se quiere ir afuera, y se va a quedar el gen en la familia de que hay que preparar a los hijos, para salvar a los hijos y mandarlos al exterior, y lo van a preparar para eso. Para eso, claro. ¿Qué es lo que se está viendo, no? Como claramente vos lo decís. Ese desarrollo con esa mentalidad de sacarlos fuera de un país que está en una debacle constante, genera también una mayor pena e incertidumbre, que es lo que hablábamos en el inicio de esta charla, ¿no? ¿Hay falta de concientización en ese sentido? ¿La población cree o le da lo mismo? Ese sector del populismo, ¿cuánto puedes tener? ¿1 millón, 1,5 millones de personas que generan toda esta situación dramática y el resto de los ciudadanos seguimos permitiendo eso? Pero es que, a ver, si no la única manera que tenemos de no permitirlo es votando, por lo demás es violencia, uh-huh, y tomar la justicia por tus propias manos. Uh-huh. Con un poder judicial que está tocado por la corrupción también, uh-huh, en todas partes. Pero no es violencia lo que están ejerciendo esos funcionarios que mienten y engañan, apañan justamente la corrupción. ¿No? A nosotros no. Uh-huh. Nosotros es un delito de sedición. Uh-huh. Entonces eso genera evidentemente... No lo recomiendo tampoco. No, por supuesto, nadie lo recomienda, pero realmente lo fundamental es tomar concientización de producir un cambio a través de las urnas, exactamente. A eso hay que apuntar, indudablemente. Pero ¿cómo hacemos para fortalecer ese pensamiento auténtico que genere un posible cambio para reestructurar justamente las instituciones de la República? Porque eso evidentemente es lo que se está perdiendo, ¿no? Poco a poco hemos perdido la digna calidad de vida de la sociedad, y la prueba está en lo que hablamos, ¿no? En la hambruna que hay, en la pobreza, en la total devaluación de la moneda que no tiene consistencia, y en esta problemática constante que tenemos con la cuestión de la galopante inseguridad, el narcotráfico que avanza y con unas fronteras totalmente permeables a que pase cualquier cosa. Mira, por un tiro que no salió, hay cientos y miles de personas trabajando para transformar esto en un complot. En Rosario hay 200 muertos por violencia. Uh-huh. El 33% son menores de 15 años de los que mataron. Una locura. ¿Vos ves que haya una preocupación como la que hubo por un atentado fallido? Yo no lo veo, yo particularmente no lo veo. Por eso me llama la atención y es lo que me da mucha tristeza, ¿no? Ver de que no haya ninguna intencionalidad de cambiar y de fortalecer las instituciones de la República. A eso es a lo que iba. Porque ellos están entregados también, saben que pierden las elecciones, ya lo tienen incorporado, entonces está todo concentrado en salvar a la jefa espiritual de la cárcel, no de la cárcel porque no va a ir por la edad que tiene, pero sí de la condena, porque una condena como llevar un sello en la frente que sos delincuente. Ella tiene una condena y que le zafa la condena, porque viste, la podían
Si fuera a cárcel con indulto sale, sí. Pero siempre el cartel de delincuente lo vas a llevar encima. Claro. Si tenés una Por lo menos la gente que está consciente sabe que la situación va por ese lado, ¿no? Ahora, el resto del grupo, de los obsecuentes que avalan este tipo de situaciones, ¿no le siguen haciendo un tremendo daño a la República? Porque ahí también tenemos personajes conocidos, o hombres y mujeres que están preparados, que vos decís no son ignorantes. ¿Cómo, no, está de alguna preparado manera... para robar. Bueno, ahí está. Ahí está. Está preparado para robar y parte y para vos ¿qué haces cuando robás? Tenés cómplices. ¿Y cuáles son tus cómplices? Los que sobornás con el subsidio, que inconscientemente ante la plata que reciben ya en su cabeza está que la presidenta es inocente, no saben nada de leyes, no leen los diarios, no ven lo que pasó con Lázaro Báez, pero la declaran inocente. Y cualquier declaración de ella es prueba, ahí están las pruebas y no presentó ninguna. Y tampoco esa gente que opina fue a la Patagonia a caminar por una ruta que construyó Lázaro Báez para ver lo que es. O Tecnópolis cuando se inundó. Yo me acuerdo cuando empezó la inundación en Buenos Aires de esa lluvia, empezaron a aparecer todo el oficialismo con sus trolls porque había habido 2 muertos en la ciudad de Buenos Aires, esto Macri, qué sé yo, bla, 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 y después empezaron a aparecer los 60 y pico muertos más porque nunca se sabe la provincia de Buenos Aires, e inmediatamente borraron todo lo que era de la capital federal, pero resulta que los muertos por la capital federal eran por las obras de Tecnópolis, de desagüe que no terminó Lázaro Báez. Lo que pasó en La Plata, ¿no? En la capital de la provincia de Buenos Aires, claro, también, que parece que todo se olvida. Hay falta de memoria. De la capital federal se abalanzaron todos, y después cuando les empezó a entrar el agua a la propia casa con más muertos, se ocultaron muertos. Pero las obras que de desagüe que tenía que haber habido en Tecnópolis, que fue toda esa zona de inundación, era contratada por el gobierno nacional. Ahora, estas desprolijidades, ¿no, Luis? Como las que vos contás y como las que todos sabemos y conocemos, que se han mostrado, ¿no? Como el famoso tema de la Rosadita, los 300 vehículos de Lázaro Báez, lo que pasó con los famosos bolsos del convento. La gente no se da cuenta de estas cosas, o sea, evidentemente es producto, ya lo venimos hablando hace tiempo, ¿no? de la falta de cultura, ¿no? de la falta de racionalidad, producto justamente de los famosos planeros. ¿No viste las últimas encuestas? 75% de imagen negativa de Cristina Kirchner, 80% de imagen negativa de Fernández. La gente se da cuenta. Yo no subestimaría ese dato. No, de ninguna manera. Evidentemente hay una concientización reflejado. Ahora, que hay una oposición que no está a la altura del desafío ahí está el otro que tema. tiene, seguro. Y también la gente se da cuenta de eso. Por eso aparece el fenómeno Milei, por eso surge Expert, por eso aparecen nuevas figuras. ¿Puede haber una apertura entonces, crees vos, a partir de este momento crítico que tiene la Argentina, pero lo importante sería que haya una concientización de la población para no volver a cometer los mismos errores que ya venimos atravesando hace décadas, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros, aquellos que estamos frente a un micrófono, frente a una cámara, como para bajar un lineamiento de comunicación que sea entendible y que no genere justamente especulación, o que no haya una actitud mercenaria como se ve en la gran mayoría de los medios de comunicación para intentar defender sus quintitas, los famosos ensobrados que ya sabemos todos que existen, pero que perjudican totalmente la institucionalidad del sistema democrático? Mira, yo no estoy para concientizar a la gente. Mi misión no es esa. Mi misión es informar, analizar, escribir para el medio que trabajo o dar mi pensamiento en los medios que me entrevistan. Esa es mi misión. Yo no fui elegido, no recibo los votos de nadie, no puedo firmar decretos, ni medidas, ni votar en el Parlamento, ni nada. O sea, que yo no tengo más obligación que cumplir bien con mi trabajo y a conciencia. Si concientizo no es un problema mío, porque a mí no me pagan para concientizar, a mí me pagan para informar y para escribir. Lo que hace la gente es responsabilidad de la gente. La democracia te hace responsable a cada uno por el voto. Si yo digo, me voy a poner a concientizar, estoy haciendo lo mismo que hacen ellos con plata a sobornar.
que la gente piense libremente, que escuche lo que quiera y que saque sus conclusiones. Yo no me puedo meter en el cerebro de la gente a concientizarla. Claro, pero a través... Eso que cada uno tiene que... es un trabajo individual, íntimo, propio, de analizar y ver cómo vive, y porque los fanáticos creen que viven mejor que antes, y los que son personas que piensan y que viven el drama cotidiano de no poder llegar a fin de mes, no piensan lo mismo. Claro. Hay mucho voto independiente en Argentina que le sirvió para ganar las elecciones y ese voto cambia. Pero hoy los niveles de medición que tienen Kicillof, Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Guado de Pedro y todo, son vergonzosos. Claro. Por ahí crees que por ese lado pasa la desesperación, ¿no? Para de alguna manera intentar seguir manteniendo algún cargo político para con los fueros evitar justamente la presión que deberían tener de parte de la propia justicia, ¿no? De parte de la propia sociedad, que ya muchos los ha condenado hace tiempo, pero falta el otro, ¿no? No, la única que tiene problema con la justicia es ella. Los demás tienen miedo de... A ver, pueden vivir sin trabajar. Claro. No se hace mucho problema. El tema es que cuando te acostumbras al poder, el poder es más importante que el dinero. Y lo van a perder y quieren mantener el poder. Fíjate, Néstor Kirchner le interesaba el poder, pero si le hubiera interesado el dinero, hubiera hecho viajes, hubiera tenido un crucero, una lancha, se hubiera vestido con otro saco, no le interesaba la ropa, iba a Santa Cruz, tomaba un whisky, ahora es mugre, no tomaba ni siquiera whisky importado, debe haber ido 1 o 2 veces a pasear en lancha por el Calafate, vivía 24 horas para la política y para el poder. Y él decía que el poder se construye con dinero y creó también una filosofía de robo para mantener el poder. Entonces, los demás que no tuvieron esa mentalidad tan fanática que tenía él del poder, les gusta el poder y les gusta la plata, y creo que ya la tienen. Lo que no quieren perder es el poder, pero lo van a perder. Y cuando pierden el poder, van a estar expuestos a la condena social, que es la peor condena, que es la cárcel. Es peor estar en libertad y no poder salir a la calle. Claro. Tal vez esa sea la última esperanza que tiene esta república, ¿no? De que eso llegue lo antes posible como para poder separar, como quien dice, la paja del trigo, ¿no? Que haya, sí, a mí no me gusta hablar de la esperanza de la república ni de la gente, porque yo no escrituré a la gente, no soy dueño de la gente. Claro. Yo puedo hablar por mí nada más, no puedo hablar colectivamente. No me puedo arrogar ese derecho porque no represento a nadie. Soy un individuo independiente. Entonces no puedo hablar de la república y de un pensamiento generalizado porque cada ser humano es irrepetible. Lo que pasa es que el populismo nos acostumbró a pensar como rebaño, como oveja, y en vez de hablar, yo opino encima de la gente, en la calle opina, ¿qué sabemos la gente? Claro, no hay que ver lo que pasa por la mente de cada uno, ¿no? De los seres humanos, claro. que tienen distintos tipos de cuestiones y de sufrimiento. A mí el populismo no me colectivizó. Eso está bueno porque de alguna manera demuestra que uno tiene que bajar, como vos claramente también lo decís, y coincido en ese sentido, la información para que la gente, como quien dice, saque sus propias conclusiones, ¿no? Es un poco nuestro compromiso profesional, más que nada, ¿no? Sí, y como padres, cuando aparece el adoctrinamiento en las escuelas, ir a reclamar asociados los padres de un colegio que no quiere que los chicos sean adoctrinados por los planes de estudio. Claro. Como ya lo han hecho muchos, ¿no? Y por lo que se ve, claro. Por eso los padres tienen que reclamar. Pero eso es una decisión individual. Los padres van a reclamar hoy porque si al chico lo aplazaron van a pegar una piña a la maestra. Son temas bastante complejos, pero bueno, esperemos que esto se vaya clarificando lo antes posible. Te llevo al mundo cinematográfico de los guiones, de parte de lo que vos has generado. ¿Cómo está la cuestión? ¿Se está avanzando con la producción cinematográfica que tenías ahí en mente? ¿Cómo está el tema? No, el cine ha cambiado. Ahora están todos repensando el cine en el mundo, porque después de la pandemia, las películas de más éxitos
fíjate, Marvel con sus producciones, son las que van al público, a la niñez. Claro. La gente más grande ya no va al cine porque tiene streaming en la casa, tuvo muchos días de encierro, de no comunicación, y entonces elige... Se metió en otras plataformas, ¿no? Claro. Sí, o elige salir, conversar, comer, ir a un restaurante, y va menos al cine y al teatro. Al cine van los chicos. Y el teatro exitoso es el teatro para chicos. El Hombre Araña, cuando llegó acá, se llevó el 80% de las entradas de cine. Captó el 80% de las entradas de cine. Fíjate cómo estamos hoy, ¿no? La diferencia notable que hay. La escasez de el 20% quedó para el resto de las películas. Es así. Bueno, Luisito, te mando un gran abrazo. Mejorate pronto, después hablamos por privado y la semana que viene, cuando tengas ganas, hacemos otra charlita con otros temas interesantes que me encantaría desarrollar. ¿Te parece? Vale. Un gran abrazo, tanto para vos, que ande bien la producción así de tu programa. Seguís en Concepto siempre, ¿no? Sí, así que bueno, ahí siempre firme, a meterle toda la garra y rápida recuperación. Un gran abrazo, querido. Que andes bien. Luis Beldi, charlábamos con él algunos temas generales, ¿no? Que está bueno conversar y de alguna manera dialogar con colegas que están realmente muy comprometidos con la profesión, con una transparencia y una independencia como debe ser. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.